8 de febrero de 1811, los campesinos Pedro José Viera y Venancio Benavides, con el apoyo de Ramón Fernández, sublevado comandante militar de la región, daban en el sitio de Asensio el grito de libertad del pueblo oriental. Ante esa noticia, José Gervasio Artigas cruza desde Entre Ríos al mando de su propio destacamento y rápidamente se pone a la cabeza de las acciones, propinando importantes derrotas a los españoles como la Batalla de las Piedras. Primer triunfo artiguista contra las tropas de Helio. El 21 de mayo, Artigas logra poner sitio a Montevideo. Paralelo con la lucha contra el gobierno español, se manifestó la preocupación artiguista por la propiedad de la tierra. Al calor de la campaña militar de 1811, se dieron los primeros repartos de haciendas y ganados confiscados a los realistas americanos o españoles entre las tropas revolucionarias. En la segunda mitad de 1811, un ejército del Imperio de Portugal entra en el futuro Uruguay. Temeroso de las consecuencias, Helio propone un amnisticio a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Helio les entregaría la banda oriental a cambio de la ayuda bonaerense para desterrar a las tropas luso-brasileras del suelo oriental. El armisticio indigna a Artigas, quien en octubre de 1811 emprende la migración hacia Entre Ríos, junto con más de 10.000 hombres, mujeres y niños. Ese pueblo que siguió a José Artigas en este episodio de la historia de la banda oriental, conocido como el Éxodo, anhelaba su independencia. No quería pertenecer ni a Buenos Aires, ni a España, ni a Portugal. Este éxodo se prolongaría hasta 1812, cuando Buenos Aires reconoce la autoridad de Artigas y se verifica la alianza necesaria para sitiar a la realista Montevideo. Pronto sobrevendrían diferencias irreconciliables entre Artigas y la Junta porteña, derivadas de dos factores fundamentales. El federalismo, sistema que buscaba la autonomía de las provincias en una confederación, reñía con las aspiraciones hegemónicas de Buenos Aires. El agrarismo atentaba contra los intereses de las oligarquías tanto de la banda oriental como de la futura Argentina. La influencia y popularidad del ideario artiguista es cada día mayor. Gervasio Antonio Posadas, de la Junta de Buenos Aires, expide un decreto el 11 de febrero de 1814, ofreciendo una recompensa de 6.000 pesos al que lo entregara vivo o muerto. Artigas, por su parte, declaró la guerra al directorio. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba se unieron a los orientales, formando la Liga de los Pueblos Libres. El 29 de junio de 1815, Artigas convoca al Congreso de los Pueblos Libres. Allí se jura la independencia de España, se iza la bandera tricolor federalista y se resuelve no concurrir al Congreso de Tucumán convocado por Buenos Aires en protesta por la actitud del gobierno porteño de fomentar la invasión portuguesa de la banda oriental para terminar con Artigas. En ese mismo año, el líder oriental redacta el reglamento provisorio en el que se alienta la colonización agrícola mediante la cesión de tierras a negros, zambos, indígenas y blancos pobres. Este reglamento es el más claro antecedente de las reformas agrarias en Hispanoamérica. Hoy, como hace 200 años, enarbolar las banderas de la justicia social y el reparto equitativo de los recursos de las naciones supone ser el blanco aniquilador del descrédito y la mala prensa. De forajido, perverso, vago y turbulento acusaron a Artigas las oligarquías de la época, renuentes, como hoy, a forjar proyectos nacionales incluyentes. Tras 30 años de exilio en el Paraguay, Artigas muere el 23 de septiembre de 1850, a los 86 años, solo y olvidado. Amigas y amigos, y estamos en diálogo bicentenario desde Coro, al norte de Venezuela, conversando con la profesora Ana Ribeiro sobre ese personaje interesantísimo de diversas facetas como lo fue José Gervasio Artigas. Hay dos rasgos de sus ideas, de toda la representación, la imagen que tiene uno de lo que fue Artigas, que conviene destacar. Uno, por un lado, la de la persona volcada a pensar en la cuestión agraria. Y por otro lado, aprovecho la oportunidad también, que estamos justamente en Coro, porque desde acá, en el año 59 del siglo XIX, partió la Guerra Federal en Venezuela. Artigas como uno de los ideólogos de la federación, del planteamiento federal en el sur del continente. En el sur del sur. Hay dos años fundamentales en la breve gesta artiguista, porque es curioso
es un personaje muy rico, pasaron muchas cosas de gran intensidad, pero solo actuó políticamente 9 años, de 1811 a 1820, y luego hay una desaparición absoluta de todos los planos de Artigas, ¿no? Se va a Paraguay y allí no hay más. En esos 9 años hay 2 años gravitantes, uno es el año 13, 1813, y el otro es 1815. En 1813, ese hombre que hace un rato dijimos, bueno, él es por la gente constituido como un poder político y la gente lo lleva de ser el militar a ser alguien que tiene que asumir que tiene un mandato colectivo. Ese hombre va creciendo en su mandato político y le da una proyección y una forma. ¿Bajo qué parámetros? Buenos Aires llama a un congreso para darse una constitución. Era evidente que ya no había más vínculos con España y que tenían que darse una forma política alternativa. Llama a diputados. Artigas manda a sus diputados, Buenos Aires los rechaza, pero las instrucciones que le da a cada uno de esos diputados que deben votar es un documento político. No, mira, se parece a esto que tú tienes aquí, 2 hojitas, ¿no? 2 hojitas amarillentas, pero es un documento político muy importante. ¿Qué dice allí? Dice, la capital del nuevo sistema tiene que estar específicamente fuera de Buenos Aires, o sea, neguémosle a Buenos Aires esa centralidad sustitutiva de la centralidad que tenía la corona, ese Buenos Aires que quiere arrogarse el derecho a determinar a los demás y decir usted puede usar el puerto, no puede usarlo, o sea, el centralismo político porteño es a lo primero que le dice no. Lo segundo es, la forma política que tenemos que adoptar tiene que ser necesariamente la república, de manera tajante. Y decir la república en el año 1813 significaba, tengo claro que ese es el sistema, cuando muchos de los hombres de las élites que han rodeado el proceso revolucionario todavía coqueteaban con la idea de una monarquía con un inca al frente, lo que se conoce con el nombre de incaísmo, que no... A veces los libros fustigan a esos personajes y dicen, caramba, no eran revolucionarios. Sí que lo eran, lo que pasa es que se precisaba apelar a una forma conocida, y sin duda lo que se conocía en política era la monarquía, pero con un símbolo de los tiempos pretéritos derrotados por el español. ¿Quién? El Inca. Entonces, el incaísmo es una figura política híbrida en la que muchos miembros de las élites revolucionarias habían caído. Bien, Artigas tiene bien claro que esa no es la solución y hace un llamado rotundo a la República. No se nos puede quedar por fuera una reflexión sobre el tema agrario, o sea, la visión de Artigas. El tema de la tierra se posterga hasta 2 años después. El año 15 es el año en el que Artigas concentra, si tuviéramos que hacer una gráfica, yo diría es el año cenit, ¿no? Es el año en el cual Artigas concentra el mayor poderío que tendrá jamás, ¿no? A partir de allí su poder declina hasta el año 20 en que desaparece del escenario político. En el año 15 él es dueño de toda la Liga Federal y es, como muy bien dijo un vendedor de armas inglés, un comerciante inglés que lo visitó en Purificación, que era la ciudad donde estaba su cuartel general, dijo, es la mitad, es el amo de la mitad del Nuevo Mundo. Amo de la mitad del Nuevo Mundo, pero dice él, oh sorpresa, lo encontré en un rancho de barro, sentado en una cabeza de vaca, tomando ginebra en cuerno y comiendo carne directamente del fogón que estaba en el suelo, mientras le dictaba a la vez a 2 secretarios, uno en cada punta, le dictaba a los 2, y el suelo del rancho estaba tapizado de sobres de todos los puntos de su Liga Federal, en cuyo exterior decía al protector de los pueblos libres, José Artigas. Es un retrato precioso de la cúspide de un poderío. En esa cúspide él dice, ahora voy a arreglar el problema de la tierra. Yo creo que más que el problema de la tierra, el campo uruguayo hoy, oriental entonces, tenía un problema múltiple que era indefinición de la propiedad, una destrucción sistemática del ganado por parte de los hombres sueltos de la campaña, de los ejércitos que se superponían en el territorio, o sea que había que hacerlo productivo y había que darle, por sobre todas las cosas, había que darle un premio a la gente que estaba en revolución desde el año 11 y que había perdido muchísimo, cuando no la vida, de sus familiares más directos, en aras de una revolución que se fue radicalizando,
que fue perdiendo apoyos en los grupos socialmente más altos y se fue quedando con los más modestos y con los más humildes. Así que a esos Artigas le da tierra. Entonces dice, se van a repartir suertes de estancia con la obligación de trabajarlas, de levantar un rancho, de levantar 2 corrales, de someter el ganado a rodeo, pero se le van a dar a los más humildes porque esos serán los más privilegiados. ¿Y qué implicaba eso? Los zambos y negros libres, las viudas, los americanos antes que los españoles, o sea que hace una especie de tabla jerárquica en la que ser criollo era lo primero, ser revolucionario era lo segundo. Él distribuye tierra con criterio político y con un criterio, por supuesto, de productividad económico y con un criterio social, de igualación. La revolución artiguista es una revolución igualitaria. ¿Cuál es la relación de Artigas y el olvido? Pero además, profesora Ana, ¿cómo vuelve nuevamente a la memoria y hoy es un héroe? Y un héroe con una representación de grandes dimensiones, simbólica en Uruguay gigantesca. No hay plaza pública en donde no haya una estatua que lo recuerda, y es un lugar, el Uruguay, en donde en cada escuela, en cada liceo, en cada despacho político hay un retrato de Artigas. Es una cosa, un culto a la imagen muy muy fuerte. Ahora, ¿cómo queda afuera? Queda afuera porque es derrotado militarmente, y es derrotado militarmente por 2 pinzas poderosas, no los españoles. Quienes lo derrotan y se combinan secretamente para hacerlo son, por un lado, los portugueses, con su apetencia del territorio oriental desde tiempos inmemoriales, y por el otro lado, Buenos Aires, que entiende que ese lugarteniente que se le escapó del proceso revolucionario iniciado por Buenos Aires, que enarboló la idea de la federación y que tenía una autoridad muy bien montada y muy seguro de sí mismo, era un peligro político. Hay una imagen muy gráfica que a mí siempre me pareció impresionante, ¿sabes, Patricia? Que es cuando él va por el río Miriñay, ya territorio argentino rumbo a Paraguay, y va corriendo 11 días, corre por el costado del Miriñay, y quien lo va corriendo va llevando un diario, el coronel Cáceres. El coronel Cáceres cuenta, nosotros que lo vamos corriendo, que tenemos más ventajas que él, cuando llega la noche nos comemos los caballos que ya no pueden correr más, porque no hay nada en los alrededores. ¿Qué crees que se va comiendo ese hombre con su tropa? Lo que encuentra, nada. Se comen los caballos que han reventado de tanto correr. Es una imagen tan impresionante, y llega así a las puertas de Paraguay. Y bueno, dice claramente, la anarquía ganó a mi gente. Si me dan cobijo aquí, y si no, me iré a los montes, dice él. Y bueno, el dictador paraguayo abre las puertas de Paraguay, Artigas entra y no sale nunca más hasta su muerte. Ese exilio paraguayo, durante mucho tiempo, Uruguay lo contó como él hubiera querido volver, pero no lo permitieron, no lo permitió el dictador paraguayo. Yo creo que Paraguay lo protegió bastante y le permitió una cosa que era un lujo en aquella época para aquellos hombres: morir de viejo, morir de ancianidad, ¿no? Tenía 86 años, tenía su propio solar, cultivaba su tierra, y cuando ya quedó muy achacoso y el presidente pasó a ser López, ya desaparecido el dictador Francia, López lo llevó a su casa de campo en las afueras. Él decía vivo de limosnas, pero le daba para mantener su mesa. Lo recibía en su casa los fines de semana, que él iba a ese retiro en la zona de campo, conversaba con él y le preguntaba muchas cosas porque él estaba escribiendo una historia de 30 años atrás. Así que él tuvo un trato amable en Paraguay. Es cierto, no lo dejaron salir los primeros tiempos, pero luego tampoco él quiso salir, porque cuando cambiaron las coordenadas políticas y los actores políticos y se le ofreció volver a nuestro país, él dijo, no vuelvo, no quiero. Y cuando insistieron, él preguntó, salvo que sea positivo para Paraguay. Si Paraguay necesita que yo me vaya y vuelva a mi país, lo hago. Tú preguntabas hoy por un hombre de carne y hueso. Un hombre de carne y hueso que termina comparado con los dioses es sin duda una figura
mitológica, ¿no? Hubo un hombre de carne y hueso con aciertos y con errores. Hoy es para Uruguay el pater identificador del proceso nacional, y hay una cuota de afectividad muy grande en eso, ¿no? Hay un mito de los orígenes, todos los pueblos precisan uno, y en ese mito de los orígenes el padre fundador para los uruguayos es Artigas. No le tocó el gobierno, no le tocó el desgaste del saber vérselas con la realidad, se quedó en un terreno de idealidad. De proyecto. De proyecto, ¿no? Profesora, muchas gracias a usted por este relato que nos ha hecho, en el cual hemos podido adentrarnos respetuosamente a una figura de tanto simbolismo para los uruguayos y las uruguayas. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este diálogo bicentenario. Y recuerden, el pasado sigue pasando.